Bueno, chicos, continuando con el trabajo práctico de unidades de longitud, perímetro y área de figuras planas, ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación de figuras planas y algunas características. Estas figuras planas vamos a ver básicamente los cuadriláteros, que fíjense que se dividen en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Bueno, lo que tenemos que saber que los paralelogramos van a tener dos pares, o sea, acá sería un par y este sería, van a tener dos pares, es decir, este sería un par y este sería otro par de lados paralelos, ¿sí? Y después vamos a ir teniendo la clasificación, los cuadrados que tienen los cuatro lados iguales y sus ángulos son rectos. Después tenemos un rectángulo donde vamos a tener dos lados iguales, ¿sí? De arriba y el de abajo, y los de los costados también estos dos lados miden iguales. Y cuatro ángulos rectos. Recuerden que los ángulos rectos son los que miden 90 grados. Después vamos a tener el rombo, que también va a tener sus cuatro lados iguales, lo mismo que sus ángulos. El romboide va a tener estos dos lados iguales y este también miden iguales, y además vamos a tener que este ángulo, el de arriba y el de abajo, van a ser iguales, lo mismo que el de los costados. Este ángulo, al igual que este, van a medir lo mismo. Después tenemos los trapecios, donde vas a tener un solo par de ángulos de lados paralelos, ¿sí? Los trapecios van a tener solo un par, este y este. Este trapecio isósceles, este lado y este lado. Y por último, el trapecio escaleno, que va a tener este lado, el de arriba y el de abajo paralelos. Y los trapezoides, donde no hay ningún lado paralelo y son todos desiguales, ¿sí? Después, esta hoja hay que pasarla, y después vamos a trabajar con los triángulos, donde también se pueden clasificar por sus lados. Los lados, si son todos iguales, se llama equilátero. Si tiene dos lados iguales y uno distinto, pero que quiero ver si se los agrando un poquito. Si tiene dos lados iguales y uno distinto, se llaman isósceles, y si tienen todos los lados desiguales, escaleno. También los podemos clasificar por sus ángulos. Si tienen un ángulo recto, ¿sí?, de 90 grados, se van a llamar rectángulos. Si tienen todos sus ángulos agudos, menos de 90, se van a llamar acutángulos. Y si tienen un ángulo obtuso, es decir, que miden mayor a 90, se van a llamar obtusángulos. ¿Está bien? Bueno, estas hojas las pasamos. Acá un poquito, este cuadro es muy importante porque es el que nos va a ayudar para resolver todos los ejercicios. Ustedes tenemos que saber la diferencia entre perímetro y área. Perímetro es hallar la medida del contorno de la figura, es decir, sumar siempre los lados. Y el área es la medida de adentro, ¿sí? O superficie, o área es la medida de adentro de la figura. Para calcular el área siempre vamos a necesitar lo que es la altura, ¿sí? Lo que en este caso sería la h. Siempre vamos a necesitar la altura, que también, como en el caso del rectángulo, la altura coincide con un lado y se va a llamar A, ¿sí? Muy bien, fíjense en el triángulo. El perímetro, que hay que hacer, sumar simplemente los lados, A más B más C. ¿Y cómo se calcula el área? Vamos a tener en cuenta estas formulitas para resolver. El área de un triángulo es la base por la altura, por H, dividido 2. La de un paralelogramo es la base por la altura, ¿sí? La del rectángulo también es base
por altura. La del cuadrado siempre va a ser también base por altura, pero en este caso la base y la altura, que serían los lados, y a la vez es la A, coinciden. Entonces es como que decís A por A, que es lo mismo que A al cuadrado. La del rombo y la del romboide es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Y la del trapecio se suman la base mayor más la base menor por la altura y a eso se lo divide por 2. ¿Está bien? Bueno, y acuérdense que para calcular el perímetro, lo que hay que hacer siempre es sumar los lados. Cuando estos dos lados coinciden, ven, el B, la base coincide con el lado de arriba y este A coincide con este A. Entonces vos podés sumar A más B y lo multiplicás por 2. ¿Por qué? Porque hay dos lados A y dos lados B. Acá en el rectángulo lo mismo. Este lado va a ser igual a este y este va a ser igual al de abajo. Entonces se puede hacer directamente dos veces A más B. Sumo A más B y lo multiplico por 2 porque va a haber dos lados A y dos lados B. En el cuadrado todos los lados son iguales. Entonces directamente se multiplica, 4 por A. O sea, vos tenés la medida del lado y lo multiplicas por 4. En el rombo lo mismo, todos los lados acuérdense que son iguales, o sea, haces 4 por A. Y en el romboide también vos vas a tener 2B, ¿se acuerdan? Y estos dos lados A que son iguales. Entonces vos podés sumar A más B y lo multiplicás por 2 porque son tenés 2A y 2B. Y en el trapecio son todos distintos. O sea, vos tenés la base menor que va a medir una cosa, la base mayor que va a medir otra, el lado A y el lado C. Recuerden que en perímetro nunca se usa la altura. La altura se va a usar siempre para calcular el área. ¿Está bien? Bueno, y vamos a ir a los ejemplos. Dice, hallar el perímetro en metros del rectángulo en cada caso. Acuérdense que van a tener una base de 10 centímetros y una altura de 70 milímetros. Bueno, recordando lo que es el rectángulo, acuérdense que este era el rectángulo donde este lado va a medir igual que este. La base mide 10 centímetros y la altura mide 70 milímetros. ¿Qué hay que hacer? Pasar a metros. Entonces, lo primero que van a hacer es pasar los milímetros a metros y los centímetros a metros. Acuerden siempre de irse al cuadrito del principio, a del kilómetro, hectómetro, decámetro y metro, ¿sí? Entonces, yo teníamos 70 milímetros, ¿sí? Y había que pasar a metro, ¿sí? Teníamos que ir de milímetro a metro. Acuérdense que hay que dividir por 1000, es decir, ¿cuántos lugares tenés? 1, 2, 3. Corremos la coma hacia adelante, o sea, el número se va a ir haciendo cada vez más chiquito. Entonces, fíjense, yo tengo la coma acá, atrás. Acuérdense que cuando no hay comas, el numerito, cuando no tiene coma, ahí está acá. Cuando no tiene coma, el numerito, siempre la coma está por detrás. ¿Cuántos lugares la tenés que correr para adelante? Y 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que recién dijimos que de milímetro a metro son 3 lugares? Queda la coma acá adelante y se le agrega el 0. Es decir, que 70 milímetros va a equivaler a 0,07 metros. ¿Está bien? Después tenemos que pasar 10, ¿ven? Acá, a ver. Teníamos la coma acá atrás y la corremos. 1, 2,
3. La coma va a quedar acá adelante, nos quedaría en 0,070 metros. Ahora tenemos que pasar el 0,1, el 10 centímetros, acá, el 10 centímetros, ¿sí? Este 10 centímetros lo tenemos que pasar a metros. Recuerden que de centímetro a metro, ¿cuántos lugares había? 2. Entonces, ¿dónde está la coma? Acá atrás. Corro la coma 1, 2 y nos queda delante del 1. Entonces se le agrega un 0. Va a ser 0,1 metros. ¿Está bien? Bueno, acuérdense que en el perímetro, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sumar todos los lados, o sea, 0,07 más 0,7, porque estos dos lados, este lado y este lado y este lado miden iguales, más 0,1 más 0,1, ¿sí? O lo que es igual, que yo les dije, podían hacer 0,7 metros más 0,1 metros y lo multiplican por 2. O sea, suman primero A más B, que en este caso serían los lados, ¿no? BC. En este caso serían los lados BC y el lado AB. Lo sumamos y después se multiplica por 2. ¿Está bien? Bueno, lo mismo con el otro ejemplo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Tienen que hallar el perímetro. Después hay que calcular las áreas. Este sería el otro punto. Dice calcular el área ahora en kilómetros cuadrados de las siguientes figuras. Recuerden que siempre lo que es área va a estar expresada en cuadrados, ¿sí? Porque nosotros estamos multiplicando base por altura. Es como que estuviéramos multiplicando m por m, va a ser m cuadrado. Entonces dice calcular el área de las siguientes figuras. El romboide, que tiene 5 metros diagonal mayor, y acá sería la diagonal menor, hay un error, de 5 metros la diagonal mayor y la diagonal menor serían 30 decímetros. ¿A dónde hay que pasarlo? A kilómetro cuadrado, ¿está bien? Bien, vamos a ir acá. Entonces, fíjense, la diagonal mayor mide 5 metros y hay que pasarla a kilómetros, ¿sí? Entonces, acuérdense que de metros a kilómetros, como tenemos que ir de una unidad menor a otra mayor, vamos a ir corriendo la coma hacia adelante dividiendo por 10. La coma, como no está, la tenemos acá atrás. ¿Cuántos lugares hay que correrlas para adelante? Y 1, 2, 3. Y nos queda entonces la coma adelante, agregamos el 0, kilómetros, es decir, que la diagonal mayor va a ser 0,05 kilómetros. Y ahora tenemos que pasar la diagonal menor, que es 30 decímetros, a kilómetro también. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay que hallar el área en kilómetros cuadrados. Entonces, de decímetros hay que pasar a kilómetro. ¿Cuántos lugares son de decímetro a kilómetro? Acá me parece que son decímetro, teníamos acá atrás decímetro, centímetro, no, perdón, decímetro, metro, decámetro, a ver, esperen que me parece que hay un error acá. A ver, tenemos de decímetro, a ver, estamos acá en decímetros, ¿está bien? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 lugares, ¿sí? Es decir, que tenemos que correr la coma 4 lugares. Me parece que hay un error acá, entonces, a ver. Acá. Tenemos que correr la coma acá.
Claro, estamos en decímetro, tenemos que correr. Ah, no, está bien, porque este 0 se nos va. Está bien, sería 1. Acá teníamos un 0, ¿sí? Sería 1, 2, 3, 4. Está muy bien. Y la coma nos queda acá adelante. Entonces sería 0,003 kilómetros. ¿Está bien? Acuérdense que ahora para hallar el área tenemos que guiarnos con este cuadrito. El área es la superficie. ¿Y cómo se hallaba el área de un romboide? Diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Entonces, ¿qué cuentita vamos a hacer? Vas a hacer esta cuentita de 0,005 por 0,003. Hacemos la cuentita, fíjense que hay que hacerla, y ese resultado lo dividimos por 2. Entonces nos va a quedar que el área es 0,00075 kilómetros al cuadrado, porque al ser áreas, recuerden que tienen que ser kilómetro al cuadrado, ¿sí? Porque estamos hablando de superficie. Bueno, espero que les haya quedado claro, ¿sí? Cualquier duda pueden seguir consultándome.